Mi nombre es Enrique, hoy en este video explicaré la forma de parametrizar los conceptos de nómina. En nómina sigo. Bienvenidos. Definición de conceptos de nómina. Los conceptos corresponden a las diferentes novedades de ingreso o deducciones, que se capturarán a los empleados en cada periodo de nómina. Para realizar la creación de dichos conceptos se debe ingresar a nómina, parámetros, catálogos, conceptos de nómina. Al ingresar a dicha opción el sistema mostrará la siguiente ventana. En esta ventana, encontraremos una serie de datos, que SEIGO requiere para funcionar adecuadamente. Entonces definamos los siguientes campos. Concepto, en este campo se debe digitar el código del concepto de nómina que desea crear. Se permite crear hasta 999 conceptos. Nómina básica trae algunos conceptos previamente parametrizados los cuales se pueden consultar con el icono o la tecla de función F2. Se recomienda crear del código 01 a 199, los conceptos de ingresos o de vengados. Del 200 en adelante los conceptos correspondientes a las deducciones o descuentos. Tipo, ingreso deducción, marcar la opción de ingreso o deducción de acuerdo al concepto que se está creando. Descripción, nombre del concepto el cual se verá reflejado en la impresión del volante o desprendible de nómina. Cuenta, digitar el código de la cuenta contable a registrar en el momento de contabilizar la nómina. Para afectar las cuentas de los grupos 51 Administración, 52 Ventas, y 72 Mano de Obra, Producción, con un mismo concepto. Se deben dejar los 4 primeros dígitos en cero. Ejemplo de cómo asignar la cuenta de salario 00000600, para que el programa asuma el grupo correspondiente a cada empleado de acuerdo con el catálogo. Para los conceptos de salud, pensión y cesantías se deben digitar las cuentas hasta el 6º dígito, es decir, hasta el nivel de subcuenta, y el código del auxiliar se debe dejar en 000, para que el programa tome el código del fondo asignado en la hoja de vida del empleado. Fórmula, marcar la opción si, el concepto que se está creando depende de una variable para su cálculo. Ejemplo salario, horas extras, subsidio de transporte, incapacidades, esto se ve reflejado en la captura de las novedades y de conceptos fijos, ya que si el concepto está formulado, permite cargar cantidades, caso contrario debe ingresarse un valor que será el que el sistema liquide. Para efectos del subsidio de transporte este concepto trabaja sin fórmula o debe estar formulado como 1. Numerador, en este campo se debe asignar el factor que se utilizará para el cálculo del valor del concepto que se está creando. El numerador siempre va multiplicado por el salario que tiene el empleado en el catálogo si el concepto que se está creando no posee una formulación especial para su cálculo. Denominador, corresponde al número o factor en el que se debe dividir el valor del salario para el cálculo correcto del concepto que se está creando. El salario debe ser 30 o si se liquida nómina por horas será 240. Salario, marcar la opción si los conceptos que se están creando se deben tomar como base salarial para los cálculos de parafiscales, salud, pensión, retención en la fuente. Para la ARP, el sistema no toma como base salarial aquellos conceptos que estén marcados en su cálculo automático como incapacidades, vacaciones o licencias. Muestra saldo, esta opción únicamente aplica para el concepto de préstamo a empleados para que en la captura de novedades muestre el saldo del préstamo siempre y cuando la cuenta contable esté parametrizada como detallada por cobrar. Base ARP, marcar la opción si el concepto hace base para el cálculo de ARP cálculo automático, este campo tiene relación con los procesos automáticos que se ejecutan en el módulo de nómina. Estos conceptos son: AVP afiliado, escoger la opción si se está creando el concepto de descuento por ahorro voluntario de pensión por parte del empleado. CVP empleador, escoger la opción si se está creando el concepto que se utilizará para registrar el aporte voluntario de pensión por parte del empleador. De aporte FSP, escoger la opción si se está creando el concepto con el que se descontará el valor del Fondo de Solidaridad Pensional y incapacidad, escoger esta opción cuando se estén definiendo los conceptos de incapacidades. Horas extras, escoger esta opción con el fin de diferenciar las horas extras de los recargos adicionales que se puedan generar. Ejemplo: recargo nocturno. Ninguno, se deberá seleccionar cuando el concepto de nómina que se está parametrizando no hace parte de ningún proceso automático. O otros aportes de pensión no constituyen renta, se deberá seleccionar esta opción cuando el concepto a crear haga parte de un aporte no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, con el fin de que SEIGO en el momento de liquidar la retención en la fuente lo reste de la base salarial.
P. Aporte de pensión, se debe escoger esta opción cuando se esté definiendo el concepto de pensión. R. Retención en la fuente, se debe escoger esta opción cuando se esté definiendo el concepto de retención en la fuente. S. Aporte de salud, se debe escoger esta opción cuando se esté definiendo el concepto de salud. T. Auxilio de transporte, se debe escoger esta opción cuando se esté definiendo el concepto de subsidio de transporte. En este caso el programa solicitará el valor del subsidio de transporte y el tope de salarios mínimos mensuales legales vigentes sobre los que se debe pagar el subsidio de transporte. De acuerdo a la legislación actual, el tope corresponde a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Recuerde que esta información debe actualizarse cada año. V. Vacaciones, se debe escoger esta opción cuando se esté creando el concepto de vacaciones. K. AFC, escoger esta opción al crear el concepto de aporte al fondo de la construcción. L. Ahorro voluntario pensión, escoger esta opción si el concepto que está creando corresponde al ahorro voluntario de pensión. Los conceptos así marcados sirven para que en el proceso de liquidación de nómina el programa calcule los valores automáticamente. Si alguno no está definido, es posible que el sistema en algún momento arroje una novedad con el nombre de concepto desconocido. Activo, si el concepto se tiene en cuenta en el cálculo de la liquidación de la nómina, márquelo, de lo contrario, no lo marque.